Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión, a este conversatorio que vamos a hacer ahora con nuestro querido maestro, el dramaturgo Felipe Galván Rodríguez, y a quien afortunadamente lo acompaña Jaime Uranga, que todos conocen, que es del grupo MONPADE, Movimiento Nacional Mexicano por la Paz. Mexicano por la Paz y el Desarrollo. Así es. Entonces, bueno, él también acompañó, se acompañaron mutuamente en este viaje tan interesante a la Cumbre de los Pueblos en Panamá el mes pasado, y fueron testigos de la situación que se dio ahí durante los foros alternativos y las representaciones de las diferentes delegaciones de ciudadanos que fueron de Cuba, de Venezuela y bueno, obviamente de México, ¿no? Entonces ellos nos van a relatar un poco esto sobre cuál es el interés de la OEA para acercarse a Cuba. Como decíamos en la invitación, es una estrategia política, es una reestructuración del Caribe y de sus órdenes y de las fuerzas que se están dando ahí. Entonces, bueno, nada más les voy a dar un pequeño perfil de Felipe para quienes no lo conozcan. Felipe Galván es investigador de letras hispánicas y mexicanas, dramaturgo, director de escena y actor, ¿sí? Él estudió químico bacteriológico en el Politécnico Nacional, pero su beta dramaturga lo ha llevado más a esos ámbitos en donde se ha especializado. Ha sido director artístico del Consejo de Teatro Comunitario, de la Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Puebla, ha hecho teatro infantil y de protesta, digamos, ¿no? Ha tocado temas relacionados con conflictos sociales, como la historia de Miguel, Teatro del 68, con nosotros presentó también una de sus ¿cómo le llama? Autor anónimo, así es, pero tiene novela performativa, autor anónimo. Y bueno, aquí están sus libros. Octubre 2, que también tuvimos el agrado de presentar y que también es un libro de referencia porque hace una gran participación de toda esa parte que no se ha visto sobre todo de la parte de la participación de los politécnicos en el movimiento del 68, lo vimos. Autor anónimo, que es una, como dice él, novela performativa que nos la performó y estuvo muy buena, ¿sí? Bueno, la volveremos a hacer para que la puedan disfrutar en persona. Y bueno, todo esto que les estamos aquí comentando es para dar una introducción a que él le demos la bienvenida y le recibamos cordialmente. Muchas gracias. Antes que nada, mi agradecimiento a ustedes, particularmente a Laura, que estoy en deuda porque cuando presentamos este libro, Octubre 2, ese mismo día, sin avisarme, me programaron en mi universidad para presentar el mismo libro. Entonces tuve que dividirme y bueno, por eso es una de las dos razones por las que me acompaña el maestro Jaime Iván Uranga, porque me hizo favor, como uno de los coautores, somos 56 en total los que escribimos en este Octubre 2, él estuvo presentándolo aquí a mi nombre y Laura me reclamó, estaba en un problema, en una contradicción, porque por un lado me estaba reclamando que no había venido porque había priorizado a la universidad. Híjoles, porque todavía me mantiene la universidad, me pagan ellos. Y pues ni modo, tengo que priorizar aquello. Y por otro lado estaba agradecida con Jaime Iván por haber estado presente. Sí, claro. Entonces, la contradicción de reclamarle a Galván y agradecerle a Uranga la presencia normó emotivamente esa presentación. No, estuvo excelente, ¿verdad? Todos la disfrutamos mucho con Jaime y los compañeros que vinieron. Gracias, Jaime. Ahora lo invité a él
e invité también a otro compañero que no pudo estar presente, Rolando Brito, porque los tres conformamos la delegación mexicana que acudimos por delegación del Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo a llamado del Movimiento por la Paz en Cuba, que nos habló directamente. Bueno, le habló a Brito, que es nuestro presidente, le habló a Brito y le dijo, bueno, hace 52 años que no está Cuba oficialmente en la OEA, vamos a ir, pues queremos que nos apoyen. Personalmente, más allá del Monpadre, pero esto lo comparto con Brito y lo comparto con Iván, para nosotros es ejemplar Puebla, es ejemplar Cuba, perdón, lo hemos dicho y lo repito, lo dije allá en Panamá en su momento y lo repito, yo quisiera que mi país tuviera el nivel de salud y el nivel de educación que tiene Cuba. Entonces, por supuesto que es una envidia y bueno, en México trabajamos por eso, la gente que queremos la implantación de la democracia participativa en nuestro país, y en ese sentido pues apoyamos a Cuba, apoyamos el proceso de Cuba, conscientes y también haciendo hilos a las críticas que se hacen al otro aspecto. Se dice que en Cuba hay problemas democráticos y sí lamentamos que los niños cubanos no puedan ir a Disneylandia, que ese es uno de los problemas fundamentales de las críticas a Cuba, pero evidentemente creemos que el potencial en todos los terrenos del pueblo cubano es mucho mayor, aunque sus niños no puedan ir a Cuba por lo pronto. En ese sentido, perdón, no puedan ir a Disneylandia por lo pronto. En ese sentido, es en el sentido en el que somos solidarios con Cuba y por supuesto a la invitación de Monpadre para ir como delegados y sobre todo a la invitación del Movimiento Cubano por la Paz de ir a apoyarlos, pues fuimos a apoyarlos. El movimiento, las cumbres de las Américas que se han venido desarrollando desde los 90, principios de los 90, esta es la séptima, son bianuales, se hacen cada 2 años. La anterior, la sexta, en Cartagena de Indias, Colombia, fueron muy claros varios presidentes latinoamericanos dijeron, si la próxima reunión no se reúne Cuba en el marco de esta reunión de cumbres de las Américas organizada por la OEA, no va a tener sentido, no tiene sentido llamarnos América. En ese sentido se manifestaron los presidentes de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, de Brasil, de Uruguay y de Bolivia principalmente, pero de pronto hasta el de Colombia se sumó a este llamado. En esa perspectiva era obligada la invitación a Cuba, pero también hay otro factor muy importante, y ese factor es que hace algunos años, precisamente un poco antes de Cartagena, se crea el ALCA, que es el ALCA, la Alianza Latinoamericana de Comercio y Aduanas, y esto que ha sido impulsado fundamentalmente por los países sudamericanos, y menciono nuevamente a los 6 que mencioné, más Colombia y otros, evidencia una praxis en la que puede ser superada la OEA. Y claro, si el ALCA es capaz de coordinar económica y transnacionalmente a los países latinoamericanos por sobre la OEA, evidentemente pues la OEA pasará a ser un objeto del pasado. Esa es la otra razón por la que Cuba es invitado. Y bueno, Cuba es readmitido. Sin embargo, pues hay una serie de aspectos interesantes e importantes que desde antes de la cumbre planteaban una contradicción. Paralelamente, las cumbres han venido desarrollando en su seno reuniones de sociedad civil, nos llaman ellos foros de la sociedad civil y actores sociales.
Y en este caso, como en otras cumbres anteriores, se llamó a esos foros de la sociedad civil y actores sociales para discutir un foro sobre educación, otro sobre salud, otro sobre energía, desarrollo sostenible y medio ambiente, otro sobre migración y seguridad, y dos que fueron claves, uno de participación ciudadana y otro de gobernabilidad democrática. En esos foros fuimos a participar. Iván participó en el foro de energía, desarrollo sostenible y medio ambiente, y nuestro compañero Brito participó en el de educación. En ambos, bueno, tuvimos una participación interesante, atractiva y creo que fuerte. Tal vez ahora abrirá posteriormente Iván y nos comentará particularmente de su participación en esa mesa. Brito, como buen politécnico, calientito todavía por el movimiento y como buen defensor de la educación popular, bueno, tuvo una participación, yo diría que digna, no solamente digna, sino brillante, en aras de esto, la defensa de la educación popular, que no solamente como politécnicos, sino a nosotros como mexicanos revolucionarios, esta palabra tan manoseada, pero sí habrá que decirlo, en los 30 esta revolución mexicana tuvo un boom increíble con la organización y el fortalecimiento de las escuelas normales y con la creación del Instituto Politécnico Nacional. Y claro, por supuesto que de esa revolución es de la que hablamos, la defensa en nuestros tiempos, porque evidentemente qué bueno que hay TEC, qué bueno que hay ITAM, qué bueno que hay Anáhuac, qué bueno que hay Ibero, sí, pero esas son universidades para los hijos de papás que puedan pagar esas universidades. Por supuesto, la Universidad Popular, la UNAM, el Politécnico, la UAM, la Autónoma de la Ciudad de México, las universidades estatales, los tecnológicos, las normales rurales, las normales urbanas, que son el sustento y han sido el sustento de nuestra formación de cuadros medios, cuadros profesionales, deben ser defendidas a muerte en este sistema mexicano. Y por supuesto eso nos permitió tener una participación, repito, no solo digna, sino brillante de parte de Brito en estos foros. A mí me tocó bailar con la más fea, porque me tocó trabajar en participación ciudadana. Mi ponencia, no voy a detenerme en ello, solo la menciono, habla sobre la necesidad del impulso de las iniciativas sociales. O sea, en términos generales lo que planteo es un discurso que vengo manejando desde tiempo atrás, inclusive a nivel creativo. Ya en unos meses yo creo que aquí presentaremos la novela al respecto. Digo que tenemos muchos años trabajando en pos de la destrucción de la iniciativa privada. Y bueno, lo que yo digo es que la iniciativa privada, que la hemos combatido económicamente, que la hemos combatido políticamente y que inclusive la hemos combatido con guerrilla, porque hemos tenido compañeros que se han levantado en armas en pos de ello. Creo que ese no es el problema, que a la iniciativa privada no hay que combatirla, hay inclusive que auxiliarla. ¿Cómo? Pues con la iniciativa social, con empresas de iniciativa social. Y bueno, la sociedad civil está respondiendo, está fortaleciendo y está desarrollando trabajos a ese respecto, y esto se va a fortalecer con el tiempo, y ese es un camino abierto. Sobre esto versaba mi ponencia, pero ni siquiera la pude externar, y ahora voy al meollo del asunto. Los compañeros cubanos fueron invitados también como sociedad civil, y por supuesto el Movimiento por la Paz de Cuba, lo mencioné, mandó gente, distintas organizaciones sociales, universitarias, académicas, de investigación, de barrio, mandaron representantes, y todos iban compactados en una delegación cubana, la delegación cubana. Pero esta no era la única delegación cubana, había otra delegación cubana, y en esta delegación cubana estaba oposicionistas como la bloguera, hay una bloguera muy interesante que tiene valga la redundancia, tiene un blog,
en el que habla de la falta de democracia y de estas cosas, de que los niños no pueden ir a Disneylandia, de que los niños cubanos no pueden ir a Disneylandia. Ella se llama Joanny Sánchez, la pueden ustedes invocar, está su blog, es público y ahí se pueden encontrar de todo lo que dice. Pero bueno, que es una ciudadana cubana y que sale de Cuba y va a Argentina y viene a México y habla contra el régimen y luego regresa a Cuba y no hay absolutamente ningún problema. Como otras asociaciones cubanas de Cuba, como las mujeres, estas famosas mujeres de blanco, que hablan de los presos políticos, también estaban presentes con su uniforme de enfermeras, perdón, con su uniforme de blanco. El problema no es ese, el problema no es que estuvieran presentes y que fueran a decir y a protestar porque los niños cubanos no pueden ir a Disneylandia. El problema es que estos y otros son socios de gente como este señor. ¿Quién es este señor? Es un tal Posada. Se los platico, las injusticias estadounidenses, la justicia de los Estados Unidos atrapa a 5 sospechosos cubanos de ser espías y los mete a la cárcel y los tiene más de 10 años metidos ahí. Y a este tipejo Posadas, que puso una bomba en un avión que salió de Panamá rumbo a Estados Unidos y lo hizo tronar en el aire, matando a más de un centenar de personas, esa misma justicia estadounidense lo exonera. Bueno, ahora este señor es socio de estos contrarrevolucionarios cubanos que protestan porque los niños cubanos no pueden ir a Disneylandia. En ese sentido, pues no son las protestas, sino no son las protestas porque los niños no pueden ir a Disneylandia, sino la sociedad y el contubernio con tipos como ese y o como este. ¿Quién es este señor? Este señor, en 1967, después del asesinato de Ernesto Guevara, para que se comprobara que era Ernesto Guevara, este tipejo Félix Rodríguez le cortó las manos a Che Guevara y las mandó a Washington para que comprobaran su identidad. Y estos son los que apoyan a los disidentes cubanos que viven en Cuba y que salen de Cuba y regresan a Cuba sin ningún problema y que protestan o andan gritando en el mundo por la falta de democracia en la isla. Ese es el problema, el juntarse y el ser financiados y apoyados por asesinos. Por supuesto, la delegación cubana desde el primer momento se negó a la participación conjuntamente con los socios de los asesinos. Pueden pasar esta también para que lo vean de cerca. Al señor Rodríguez, bueno, el que le cortó las manos a Ernesto Guevara en 1967 en Bolivia, después del asesinato del Che. Cuando nosotros llegamos el día de la inauguración, nos encontramos en el salón de la inauguración. No podíamos entrar porque en la puerta estaba la delegación cubana protestando: fuera asesinos, fuera asesinos, fuera asesinos. La televisión de Panamá, que es como la televisión de México, tomaba y buscaba la nota roja y había un arañazo y al otro día sacaban huellas de los golpes de los cubanos contra los asistentes. Bueno, era una simple protesta que exigía la salida de los socios de los asesinos. Nosotros pudimos entrar, los cubanos decidieron no entrar, la delegación cubana no entró, nos tuvimos que sentar junto a los socios de los asesinos, estaban ahí, y bueno, se inauguró el foro de sociedad civil. Este enfrentamiento verbal, estas protestas, estos gritos verbales, fue la norma durante todo el Congreso, durante todos los foros. Por supuesto, todos los foros, o casi todos los foros, se pudieron desarrollar, excepto dos. Los dos foros que no se desarrollaron fueron el de gobernabilidad democrática y el de participación ciudadana. ¿Por qué? Por la misma razón, porque en el momento ya de dividirnos en grupos de trabajo y sentarnos
Bueno, sentaron a los cubanos de un lado con los cubanos del otro lado, y los cubanos de la delegación oficial cubana exigieron la salida de los otros tipos. Los otros tipos se retiraron, y se retiraron con ellos algunos, y esperamos a que se desarrollara sin ellos la sesión. Los representantes estuvieron ahí, los representantes oficiales de la OEA y de los organizadores panameños estuvieron con nosotros los 2 días, y simplemente sacamos un documento en el que hablábamos de el rechazo de la imposibilidad de hacer esta mesa. Sin embargo, los cubanos no oficiales y algunos panameños y otros de otros países se reunieron aparte y sacaron conclusiones. Por supuesto, al final hubo que desautorizar estas conclusiones, y las conclusiones son de un pequeño grupo, aunque oficialmente se dieron conclusiones en el desarrollo de las mesas. Voy a leer el comunicado que firmamos en nuestra mesa después de la imposibilidad de hacer la misma, los trabajos de la misma, así como la de gobernabilidad. Dice: comunicado al país. Desde hace días se venía advirtiendo la pretensión de algunas personas vinculadas al terrorismo internacional de aprovechar un foro tan importante para nuestros pueblos de América como el de sociedad civil para generar provocación y mostrar su elevado grado de impunidad. Nos asombra que pese a dichas advertencias estos personajes lleguen al país sin ninguna reacción oficial, aun cuando nuestro país fue objeto de una intentona frustrada de terrorismo precisamente en el marco de la última cumbre de presidentes que se hizo en Panamá. Recuerdes el caso Posada Carriles. Las organizaciones y personalidades que firmamos manifestamos nuestro desacuerdo en compartir un evento con personas vinculadas al terrorismo internacional, toda vez que no solo somos defensores de los derechos de nuestros pueblos, sino opuestos al terrorismo como método para hacer prevalecer nuestras ideas y aspiraciones. Hacemos pública nuestra protesta por la presencia de los terroristas, pues ello no contribuye a los nobles propósitos de prosperidad con equidad que ha sido concebido y creado el Foro de la Sociedad Civil. Bien, esto es lo que firmamos, por supuesto, junto con la delegación cubana, compañeros de la delegación venezolana, compañeros argentinos, compañeros de otras nacionalidades que estuvimos apoyando a los cubanos. Quiero decir que este problema, que es un problema obviamente de una, podría utilizar el término doble moral, pero yo diría una doble táctica del gobierno panameño organizador de esto con las sociedades civiles organizadoras en pos de no pelear con la OEA, y por supuesto el dictado de la OEA. Podemos concluir que tuvimos 2 niveles de discusión. Un nivel de discusión que seguramente vieron los interesados, todos ustedes, y lo pueden ver, los discursos oficiales de los presidentes, donde hay una tersura, donde hay una elegancia, y yo diría inclusive hay una seducción, anda una seducción de parte de las palabras de musical escuchar a Castro, a Raúl Castro, pero de pronto también era muy lógico escuchar a Obama, y era muy interesante escuchar al resto de los presidentes, porque bueno, en las ligas mayores de la diplomacia se condujeron con una tersura y con una elegancia y con una capacidad de seducción obviamente muy efectiva. Pero eso que significó efectivamente el reingreso de la OEA después de 52 años de su expulsión, hace 52 años Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos por comunista, en una votación casi unánime ordenada por Washington. Y digo casi porque hubo 2 países americanos que votaron en contra de la expulsión. Esos 2 países fueron Canadá y México.
cabe el orgullo y el aplauso para el presidente mexicano de aquel entonces, que por supuesto tenía niveles morales bastante más alejados, bastante más altos que los del priista asqueroso que tenemos ahora. También era priista aquel, era López Mateos, y también manejaba una doble moral, pero tuvo la dignidad de votar en contra de ese latrocinio. Un latrocinio que durante 52 años fue una norma. La OEA existió, se desarrolló, realizó acuerdos a nombre de América sin uno de los países americanos presentes, sin Cuba. En ese sentido, lo histórico de esta cumbre es eso, el reingreso de Cuba a ese seno del que nunca debió haber salido. Pero obviamente en el otro nivel está el nivel de las contradicciones. Y bueno, yo creo que las contradicciones las marca perfectamente uno de los compañeros de la delegación cubana, el literato y filósofo Fernando Martínez Heredia, tal y como nuestro cubano maestro del romanticismo en México, que Ramírez, el poeta José María Heredia, igual que el poeta José María Heredia, el maestro de Calderón y de Rodríguez Galván, los primeros románticos mexicanos, exiliado cubano por ser militante de la independencia frustrada a principios del siglo XIX. Bueno, Fernando Martínez Heredia, en un artículo que lo pueden invocar ustedes, que se llama Mi admiración hacia las actitudes ejemplares que tuvieron los jóvenes en Panamá, así lo pueden invocar, está en un portal que se llama Cubarte. Mi admiración hacia las actitudes ejemplares que tuvieron los jóvenes en Panamá. Él estuvo presente en el Foro de Panamá y hace algunas reflexiones y habla de la contradicción central con la OEA. Una contradicción que declarativamente no se dio ahora, pero que se dio en 2001 debe haber sido la segunda o la tercera cumbre de los pueblos americanos, en donde el llamado a los foros de la sociedad civil se decía textualmente que se realizaran esos foros de gobernabilidad y participación ciudadana para promover, preservar y fortalecer la democracia representativa, considerada independiente para la estabilidad, la paz y el desarrollo en la región. Y ahí está el planteamiento contradictorio. Ahí está el planteamiento contradictorio. Por supuesto, los cubanos intentan regirse por una democracia participativa. Discuten salud, discuten educación y discuten política desde la manzana. Cada manzana está organizada política, saludable y educativamente. Entonces esos tres rubros están perfectamente aceitados y bueno, no tienen problemas en salud, no tienen problemas en educación. ¿Tienen contradicciones políticas? Pues sí, sí tienen contradicciones políticas y lo ven diferente que nosotros. Claro, para la pequeña burguesía mexicana lo prioritario es que sus niños puedan ir a Disneylandia, para los cubanos no, para los cubanos hay otras prioridades políticas y entonces por eso desde esta democracia representativa se dice de que los cubanos no tienen libertad, cosa que habría que analizar, aunque sí podría discutirse todavía si el centralismo democrático del Partido Comunista Cubano no ha soltado amarras. Podría discutirse. Hemos tenido momentos de crítica contra los cubanos, por ejemplo en el caso de los homosexuales, ustedes lo pueden constatar, en el caso de la represión a los homosexuales o el señalamiento a los homosexuales o la homofobia en los primeros años de la Revolución Cubana, que lo superaron, creo que ya lo superaron, y creo que la muestra de la superación es esa producción cubana que tanto hemos gozado en el extranjero desde hace varios años, que se llama de fresa de chocolate, que es cubana, no es mexicana, es cubana.
En ese sentido, pues, problemas como ese pueden darse, claro que pueden darse. El centralismo democrático en Cuba es férreo, es inflexible, menos ahora que antes. Ha tenido momentos de inflexibilidad, sí, ha tenido momentos de inflexibilidad. ¿Podemos discutir eso? Pero nuestra lucha aquí es la otra. ¿Cuál es nuestra lucha aquí? Nuestra lucha es marchar a lo que llamamos la democracia verdadera. ¿Y qué es la democracia verdadera? Pues la democracia participativa, la democracia en la que todas las voces tengan la misma fuerza, y no la democracia a medias, que eso es la democracia representativa, así como la tenemos nosotros, así como los priistas, los panistas, los perredistas nos dicen que es la democracia plena, porque ya tenemos democracia, sí, pero es democracia representativa. Nosotros votamos para que le demos una carta de inmunidad para que durante 3 años o 6 años hagan lo que se les antoje, se llenen de dinero, desaparezcan a quien se les antoje, o hagan los latrocinios que quieran hacer para su beneficio personal, grupal o corporativo. Esa no es la democracia ideal, y esa no es la democracia por la que luchamos. Nosotros caminamos, luchamos hacia esa democracia participativa, y por eso tercos. En 87 nos la creímos, y muchos de nosotros entramos al PRD, y bueno, esto se anquilosó, se volvió botín de pactos, de parcelas, y se ha convertido en lo que actualmente es asqueroso. Y bueno, muchos de nosotros ahora estamos echándole porras a Morena, sí, pero ya también en Morena vemos a uno que otro que anda por ahí nada más porque quiere ser gobernador, o quiere ser delegado, o quiere ser diputado. Entonces, hoy la lucha no la vamos a terminar con Morena, la lucha tenemos que terminarla a nivel de base, a nivel revolucionario, efectivamente, en la base, de arriba, de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Esa es la diferencia entre las dos democracias: la democracia representativa, donde manda el representante con la impunidad que nuestro voto le dio, y la democracia participativa, donde todos los días de la vida estamos discutiendo todo lo que nos compete a todos. Es en ese sentido en el que, bueno, considero que las contradicciones en la OEA van a continuar. La televisión mexicana, como la televisión panameña, seguirá llorando por las barbaridades de los cubanos que no aceptan discutir. Claro, no aceptan discutir con los socios de asesinos. Y bueno, los gobiernos democráticos, entre comillas, seguirán cuestionando el camino de los gobiernos o de los estados que la han brincado. Cuba ya la brincó, y la brincó hace muchos años. Venezuela está en el proceso, quizá no con la fuerza con la que debió, con la que tenía con Chávez, porque bueno, Maduro, con todo el respeto y con toda la admiración al mismo, pero son pendejadas eso de que habla con pajaritos, así no se convence a la gente, ¿no? Ecuador va por muy buen camino, por muy interesante camino, aunque también Ecuador, lo criticable es que más que una revolución de base están haciendo una revolución de Estado, de arriba hacia abajo, quizá no sea lo sólido. Sin embargo, pues hay que aplaudir a Bolivia, que va muy aceleradamente, va en caballo, como decimos aquí, va como el caballo de Hacienda. Y bueno, cerraríamos por lo pronto con Uruguay, que bueno, ojalá y ese viejito mágico que fue Tupamaro, y ahí adquirió la sabiduría para derramar la hora, lleve a Uruguay por un camino diferente, y parece que apuntan para allá, igual que Argentina, igual que Brasil. Por eso la necesidad de fortalecer a la OEA, que la OEA, ese es el planteamiento institucional desde Washington, que la OEA sea más poderosa que el ALCA, que la OEA sea más Alba. No, Alca. Alca al carajo. ¿Cómo se llama? Alianza Latinoamericana. No, bolivariana. Bolivariana. Alianza Bolivariana. Bueno, estas organizaciones
esta organización, ya me hice bolas, pero bueno, la organización de los, sin siglas, la organización de los países latinoamericanos como ponderación de sus necesidades, que no rebase a la OEA. Esta es la preocupación de Washington. Esta es la razón por la que Cuba está de nuevo en la OEA, y esto es lo que nos anuncia la necesidad de tener claridad de cuáles son las verdaderas contradicciones para seguir continuando en el camino hacia la transformación verdadera, la transformación en pos del alcance de la democracia participativa, que ese es nuestro camino. Bueno, yo aquí termino en la primera participación. Le pediría a Jaime que hablara de su mesa en particular y que me inventara la página, así como me la inventó en la ALBA, que yo dije ALCA, en lo que habría que decir. Ahí está: Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América. Antes de cerrar dije, ya cierro. Fuimos a 2 cumbres: la cumbre de las Américas, que es de la que he hablado. Paralelamente hubo otra cumbre, que es la cumbre de los pueblos. Pues yo creo que de esa sería otra plática, porque tiene otras características y tiene otra pertinencia. Estuvimos en ambas. Yo estuve más en la primera, Uranga estuvo más en la segunda. Entonces, bueno, cabría quizá programar después, si les interesa, una con Jaime y quizá con Brito sobre la segunda, sobre la de los pueblos, que esa, bueno, ahí podemos decir, sí, es nuestra. Le cedo el micrófono a Jaime Ibarra. Es corta, realmente. Fue una mesa en donde al inicio había cierta beligerancia de la gente que llevaron la carreada, de gente contras de Nicaragua, los cubanos gusanos y algunas organizaciones panameñas que no representan a nadie, que son espurias, ¿no? Que realmente se las inventaron para meterlas en las mesas para que hicieran ruido y tratar de sacar acuerdos favorables a la posición de la OEA. Aquí lo importante fue que la delegación cubana, sobre todo en la mesa de energía, era un trabuco. Venía un compañero que fue parte del comité que hizo el estudio del cambio climático y que recibieron el premio Nobel sobre el cambio climático, ¿no? Entonces, estaba muy desnivelado el nivel académico entre la gente que representaba a Cuba, también las gentes que íbamos de México, porque allí no estuve solo, había un compañero de México, de aquí de Yucatán, muy preparado, nada manipulado por la OEA, y había otro compañero colombiano y algunos compañeros panameños que ellos venían de luchas auténticas de Panamá en defensa de sus recursos naturales. Entonces, nos empezamos a entender desde el primer momento. Realmente yo al inicio no identificaba a los cubanos, pero en cuanto empezamos a intervenir, se empezó a notar primero, había preferencia en darle la palabra a las organizaciones espurias de la OEA. Ya saben, se inventan ONGs y 3 cuates van y las representan, ¿no? Y manejan sus intereses. Entonces a ellos les empezaron a dar la palabra
y les estaban dando 2 minutos a cada quien, cuando de repente se les cuela un compañero de un movimiento auténtico de lucha por sus recursos naturales en Panamá. Todavía no llevaba 1 minuto hablando, ya le querían quitar la palabra de la mesa. Entonces allí ya fue donde, a ver, nos paramos todos, no, estamos hablando 2 minutos. Y entonces la mesa quedó tan desconcertada que ya empezó a dar la palabra en general, y ya agarramos la palabra la mayoría de los que íbamos de ONGs que sí son auténticas, que son movimientos reales. Entonces la diferencia académica entre la gente que nos llevaron de ONGs espurias y las que íbamos de ONGs auténticas era muy disímbola, ¿no? O sea, era prácticamente, nos mandaron a discutir con el señor de la esquina y contra un doctor, no tenía nada que hacer, ¿no? Entonces las conclusiones, la relatoría, todo quedó en manos de las ONGs auténticas. Ahí no tuvieron nada que hacer, y al final pues los mismos que estaban dirigiendo la mesa ya le bajaron, ya la tomaron, dicen, estamos perdidos, no había manera de manipular nada, ¿no? Y las conclusiones se sacaron y se publicaron, se leyeron. Realmente son las conclusiones que estamos, por lo que se está luchando en toda América. ¿Contra qué estamos luchando? La minería a cielo abierto, el fracking, las termoeléctricas que se tragan toda el agua de nuestros pueblos, el agua de la agricultura, la contaminación de los mantos freáticos, se me va alguna por ahí. Bueno, la destrucción de los bosques y de los hábitats que en Panamá es un Chiapas, tiene un montón y ahí estaban las ONG auténticas que están peleando por la destrucción de sus ríos, por la destrucción de sus hábitats de selvas. Entonces estuvo muy buena la discusión, porque al final pues fue así una aplanadora sobre ellos, que desafortunadamente cuando ya llegamos a la plenaria donde se iban a presentar conclusiones de todos, un provocador de la OEA armó un jaleo. Primero intentaron manipular la mesa, pero hubo intervenciones, sobre todo la de una compañera cubana que habló muy bien, y luego secundada por una compañía brasileña del Movimiento por la Paz de Brasil, y entonces el de la OEA entró como a salvar la situación, y ahí se armó, porque con muy poco tacto insultó a todos los presentes, y entonces pues todo el mundo nos paramos. Oye, ¿cuál fue el insulto? Es que ustedes no saben de democracia, ustedes no están preparados para estar en estos foros. Entonces todo el mundo dijo, oye, espérate, ¿y tú quién eres para decir que nosotros no estamos preparados? Entonces ahí ya se armó, se disolvió realmente la asamblea, y yo no sé si hubo algo más, Felipe, que tú hayas anotado, pero la realidad fue que esa fue una provocación. Es decir, ustedes no están a la altura de estos foros, ustedes allá en su cumbre de los pueblos, faltó decir eso, ¿no? Entonces ahí se armó todo, ¿no? Entonces esto nos dice en qué concepto nos tienen. Es la verticalidad de ellos, el creerse muy por encima de nosotros, y la imposición siempre, ¿no? Entonces
contra eso es lo que estamos luchando, eso es lo que hay, pero creo que esta lucha la están perdiendo. Ahora, quiero hacer mucho énfasis de cómo la televisión de Panamá trató todos los problemas. El día que llegamos, todos nos inscribimos y fuimos aceptados nos devolvieron una carta, bueno, un mail. Tú mandabas tu solicitud, llenabas todos los requisitos que te pedían, la enviabas y con un mail te contestaban y te decían aceptado y este es su número de clave. El número de clave era nuestro pasaporte y servía hasta para entrar a Panamá. Tú llegabas a la oficina de migración y con el número de tu pasaporte y enseñando la invitación, era inmediato entrabas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, pues que estábamos admitidos, que estábamos inscritos, que estábamos éramos invitados oficiales. Bueno, primer problema, llegamos a la mesa para que nos den nuestros gafetes y faltaban 2 gafetes. Estaba el mío, pero yo no estaba en la lista. El compañero Felipe y el compañero Brito no estaban y tuvieron que hacer ahí una especie de exigencia para que los gafetes aparecieran, y a mí me anotaron en una lista adjunta. O sea, yo les digo, oye, es una falta de respeto, soy un invitado. Entonces les dimos el beneficio de la duda, pues de falta de organización, ¿no? Que siempre nos pasa, ¿no? No vamos a ser tan exigentes. El problema fue más adelante, cuando también intentábamos entrar al auditorio para la inauguración, y ahí tuvimos que pasar otra aduana, en donde si no traías gafete no podías entrar. Afortunadamente ellos lo pudieron conseguir, pero otras personas estaban reclamando. Ahora, en la entrada donde los compañeros cubanos estaban gritando no nos reunimos con asesinos, venían adelante de mí unas actrices venezolanas, les voy a decir por qué son actrices, 2 chamacas jovencitas que venían caminando delante de mí, normales. En el momento en que llegan y están los gritos de los cubanos, no nos reunimos con asesinos, esas chamacas, las 2, hagan de cuenta que alguien les pegó, les hizo algo, empezaron a llorar, y las cámaras de televisión así apuntándolas, que las agredieron, que las golpearon. Mentira. Yo le dije al camarógrafo, oye, si van a acusar a este viejito que les pegó, no les he hecho nada. Entonces, era todo un show. Nos prepararon un show y la televisión nos linchó, nos estuvo linchando en todos los noticieros. Hagan de cuenta López Dóriga, hagan de cuenta La Torre, hagan de cuenta Adela Micha. Estábamos en ese era el nivel de los 3 o 4 canales de Panamá. Ese era el nivel, así nos trataron. Desgraciadamente, pues no tienes voz ni nada para revertirlo. Lo reviertes entre los que estábamos ahí, que venían delegados casi de todos los países. En la mesa donde yo estuve había brasileños, nicaragüenses, panameños, colombianos, venezolanos, Bolivia, Perú, Salvador, ¿quién más me falta? Costa Rica. Pues había testigos, ¿no? De que no hubo agresión a nadie, que no hubo. En la televisión enseñaban a un cuate que se levantaba la camisa y que lo habían arañado. ¿Quién lo va a arañar? Si la delegación cubana eran puros de maestría a doctorado. O sea, era un trabuco, en la delegación cubana. Hasta un nicaragüense de los contras vino y me dijo, oye, es que esos trajeron
puro doctorado. Dice, mira, aquel es doctor, y aquel también, y aquella es doctora, y aquel también, y dice, me lo estuvo señalando, como que eran así medio agentosos de la CIA, sabían exactamente quién venía y quién no venía. Entonces, esa fue la tónica, ¿no? Y lo bonito de todo esto fue que finalmente yo siento que pudimos, sobre todo, agarrar muchos contactos de América Latina con los que ahorita nos estamos intercambiando mails y nos estamos a través de los Facebook pasando información, y es algo que está funcionando en México. Si ustedes ven, la lucha de Ayotzinapa se ha internacionalizado, y ya desde antes, desde el fraude, se acuerdan que se internacionalizó la lucha contra el fraude que hizo la compra de votos, que hizo Peña Nieto. México está dando un paso muy importante a internacionalizar los conflictos que ocurren en México, y no debemos quitar el dedo en el renglón, porque en el sistema mundo en que estamos viviendo ya es muy difícil resolver algo a nuestro nivel. Estamos necesitando el apoyo a nivel internacional, y creo que los compañeros de Ayotzinapa han hecho una labor muy importante y han logrado mucho. Si ustedes ven, yo lo veo mucho en Facebook, las manifestaciones que ha habido en ciudades de España, en ciudades de Italia, en ciudades de Grecia. O sea, dice uno, aguas, estamos empezando ya a sintonizarnos con los pueblos del mundo, y lo que está viendo ahorita en apoyo en Los Ángeles a los jornaleros, creo que es algo que nosotros no debemos quitarle el dedo del renglón. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que estamos sufriendo en México va a ser muy difícil que las resolvamos ya nada más entre nosotros. Esto es una embestida a nivel internacional y no nos debe de extrañar. Es todo, muchas gracias. Y ahora sí, abrimos la sección de preguntas, comentarios, reclamos, la participación de ustedes. Sí, si te acercas porque no alcanza hasta allá el micrófono. Yo mientras llega, yo quiero que nos platiquen un poquito más de lo que pasó ahí, de lo que hablaron, de los temas que se trataron, de lo que se logró tratar en los lugares donde, y de la posición de las autoridades que hicieron. Perdón. Buenas noches. Nada más dos comentarios, más que aclaraciones, más que preguntas. Una de ellas es de que este país no es democrático, porque la palabra democracia proviene de las raíces demos y de kratos, que quiere decir el poder y pueblo, y el poder no está en manos del pueblo, está en manos del gobierno, en personas neoliberales, y pues no recuerdo el otro término. Y por otro lado, también quería aclarar en relación a Maduro, a los pajaritos de Maduro, de que esto ya se hizo una cotorreo, por decir algo, hablando de esa manera, porque él lo mencionó en forma simbólica, por eso no se había entendido. Es una cosa que me pasó a mí en la vida personal, es de que cuando mi madre murió hace 17 años, ella falleció joven de cáncer, y entonces yo les pedí a los médicos y a mi hermana que me dejaran a solas con ella. Y yo la vi cuando dio su última exhalación, ¿no? Entonces yo le dije al oído: madre, me gustaría que me dieras un mensaje, si es que hay una conexión entre este mundo y el mundo al que tú te acabas de ir. De la forma que sea, yo te voy a entender. Quiero que hagamos un pacto de eso. Y entonces al día siguiente yo vi una flor que a ella le encantaba, es de los lirios blancos, que estaba abierta totalmente. Y entonces la vi, cuando regresamos del sepelio, le dije: ah, sí, ya te entendí, mano, quiere decir que sí.
Entonces para mí ese fue un símbolo, y cada que tengo algún problema veo algunas flores y las veo resplandecientes, es cuando entiendo que la situación para mí va a ser benéfica y se va a resolver. Gracias. Por favor. Bueno, yo solamente quisiera indagar un poco más, tratar de meternos un poco más en la experiencia de nuestros compañeros para conocer su opinión respecto de lo que ocurre en el Caribe. ¿Qué es lo que, digamos en términos históricos, por supuesto que hay una gran dinámica en los cambios que vive Cuba, que vive toda Latinoamérica, pero en general, ¿cuál sería su evaluación de las transformaciones que está viviendo el Caribe, particularmente, bueno, Cuba? Pero, ¿qué significación tendría este cambio para la correlación de fuerzas en América Latina? Es decir, la correlación de fuerzas entre el neoliberalismo y una movilización que busca la defensa popular. Hoy podemos recordar, en este fin de semana se publicaron algunos comentarios de González Casanova, de Immanuel Wallerstein, que hacen una reflexión acerca del momento que estamos viviendo, y entre las cosas que se plantean, ellos señalan que pues, en América Latina hay una movilización que podría decirse que es la avanzada en el mundo, la avanzada en términos de defensa popular, de defensa de derechos humanos, de defensa de la democracia, yo diría que de defensa de la civilización, pero todo esto está en el marco de esta dinámica que intenta someter a los gobiernos y a las movilizaciones y a las organizaciones que buscan fortalecer esta defensa. Entonces, mi pregunta sería, bueno, para ustedes, ¿cuáles serían los cambios en la correlación de fuerzas que se han vivido? Gracias. Bueno, buenas noches. Creo que la situación de Cuba es muy compleja en estos momentos. En realidad, desde hace aproximadamente 25 años, 27 años, cuando cayó la Unión Soviética y Cuba era uno de los países que más dependía de todas las exportaciones e importaciones con la Unión Soviética. Todo el periodo difícil de los años 90, que en Cuba se le llamó el periodo especial, un periodo dificilísimo, ¿no?, de bancarrota tremenda, una caída brutal del comercio interno, del mercado interno. Los cubanos hicieron hasta lo imposible por la sobrevivencia, no nada más una sobrevivencia individual, sino particularmente colectiva. Es estremecedor cuando hablas con un compañero cubano y te hablan de esos años, ¿no? Cómo hacían caldos de raíz porque no tenían que comer, porque todos los países se negaban a hacer negocios con ellos, porque pues las exportaciones no se estaban desarrollando. Es decir, una situación increíble, ¿no? No tengo a la mano los datos, pero leía sobre eso, ¿no? Muy parecido a lo que hubiese pasado un país en guerra aproximadamente, todo el proceso de lo que se le llamó esta década trágica para Cuba, ¿no? Después vino el proceso en Venezuela y ayudó mucho, ¿no? Las revoluciones se hermanan inmediatamente, particularmente las latinoamericanas. El intercambio que comenzó a haber con Hugo Chávez y Cuba, pues ayudó inmediatamente a levantar la economía, la exportación de médicos cubanos por parte de Cuba, la situación de regreso de petróleo, ayudó a que se desarrollara, se ayudaban las dos revoluciones en realidad, porque los médicos cubanos hicieron un papel fundamental y siguen lo haciendo en Venezuela. Sin embargo, la situación de los terremotos en el 2007 y después la situación de la crisis internacional en el 2008 afectó de manera inmediata a Cuba. Por un lado, los desastres naturales, los terremotos que pasaron devastaron la isla y sentaron una situación nuevamente de crisis, y por el otro lado, la situación de la crisis a nivel internacional, porque como ustedes saben, con el bloqueo, pues Cuba no puede acceder a préstamos de bancos internacionales,
todo lo tiene que comprar al contado y además a un precio muy elevado en términos de dólares, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que Cuba tenga una situación muy difícil, ¿no? He leído noticias, tuve la posibilidad incluso de viajar a Cuba el año pasado, y hay un debate abierto, ¿no? Nosotros sabemos que el imperialismo norteamericano no da paso sin guarache, como decimos, ¿no? Ellos están tirándole a abrir el mercado para meter la inversión, ¿no? Ya fue a Francia a ofrecer que ellos pueden invertir. Los capitales brasileños están también ya ahí metidos, esperando a que se abra el bloqueo para invertir. Hasta los mexicanos, claro, en Estados Unidos el imperialismo norteamericano, una parte, la menos allegada a la casta reaccionaria cubana de Miami, está también ya lista para entrar en el dinero. Y el debate interno en Cuba es, ¿qué esperamos con las reformas que se están desarrollando en Cuba? Vamos a abrir el mercado. El planteamiento es la introducción de la iniciativa privada. Para ellos, una parte del gobierno cubano dice, queremos que venga la iniciativa privada para desarrollar las fuerzas productivas, ¿no? Para innovar en la tecnología. La pregunta es, ¿exactamente la iniciativa privada interviene en los países del tercer mundo para desarrollar las fuerzas productivas? La respuesta a mí me parece que es no. En realidad lo que hace es para explotar la mano de obra, particularmente la mano de obra cubana, que es muy cualificada, muy cualificada. Entonces, hay grandes debates, ¿no?, que se están dando a lo interno, y con esto voy terminando, que van a ser muy interesantes, porque yo me imagino que un golpe para Cuba va a ser un golpe para todos los revolucionarios latinoamericanos y del mundo. Una situación que en un momento determinado, porque hay el discurso, tenemos que caminar sobre el camino de China, ¿no? Pero en China, China es un país imperialista que tiene millonarios gigantes dentro del Partido Comunista Chino, ¿no? Que hay una explotación tremenda a los trabajadores, donde se les encarcela, se les asesina, y hay una tendencia dentro del gobierno cubano para decir, tenemos que seguir en la vía china, y me parece que la vía china es regresar al mercado capitalista. Es muy complicado porque sí se necesitan capitales, pero me parece que no se necesitarían capitales para intervenir en la iniciativa privada. Yo termino con este último debate. Fue una reunión precisamente con Martínez Heredia en la Universidad de Santiago, que tuve la posibilidad de estar ahí, y en una sala grandísima, una chica habla y toma la palabra en la Universidad de Santiago y pregunta, ¿usted qué piensa sobre las reformas que se están desarrollando? Martínez Heredia, que es un tipo brillante, un filósofo de años, ¿no?, de un grupo tremendo de ahí de la Facultad de La Habana de Filosofía, dijo, bueno, hay quienes están buscando caminos con vías al mercado, hay quienes tenemos que defender lo que tenemos ahora. Y otra chica le pregunta, lo que está sucediendo en la universidad, por ejemplo, están reduciendo el número de años de estudio en las universidades, ¿no? De 5 años la están pasando a 4 años. Es lo que están planteando, por ejemplo, ahorita en las reformas en la universidad. Están reformando los planes de estudio y están recortando los semestres para bajar los costos en educación. Y Martínez Heredia le contestó muy bien, le dijo, esas reformas las vemos en todos los países del tercer mundo, donde el capitalismo y donde el neoliberalismo está mandando y está designando la educación como un negocio. Entonces, yo pienso que van a haber grandes acontecimientos en Cuba, y que yo creo también que nosotros como pueblo cubano tenemos también mucho que ayudar a ese proceso, porque vuelvo a repetir, un golpe en Cuba sería un golpe para todos nosotros. Muy bien, más o menos en el mismo sentido, es preocupante lo que puede pasar en Cuba, pero también hay que ver el aspecto estratégico. Por ejemplo, estaba leyendo que en Sudamérica, concretamente Brasil y Perú, van a construir un tren que va a atravesar del Atlántico al Pacífico, claro, con capital chino. Yo creo que hay que ver, ahorita en Sudamérica, en Latinoamérica, hay más inversión china que norteamericana ya. Digo, es peligroso, pero también es una estrategia
para detener la influencia gringa, porque los gringos, el problema es que los tenemos al lado, por lo menos China está más retirado, ¿no? Y puede sacársele. Ahora, miren, hay una experiencia, yo estuve en China hace 6 años, en un congreso de vinculación de universidad, de empresa. ¿Qué hacen los chinos? Van las empresas de todo el mundo y se instalan en los 2 primeros años. Si no se integran al 100%, se van para afuera. Porque nosotros, por supuesto, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Por todo el TLC y todos los tratados que tenemos con Estados Unidos y con el mundo en general. Pero eso hay que verlo, hay que analizarlo. Si los chinos hacen eso, ¿por qué no tender a hacerlo? Claro, ahorita está difícil, pero hay que tratar de hacer un cambio radical acá en este país y en Latinoamérica. Inclusive ahorita también lo que puede pasar en Cuba, me recuerdo el artículo que escribe ahora Sergio Ramírez. Dice, ¿qué es Centroamérica? Centroamérica, dice, es un grupo de países que no son países hasta cierto punto, que no están identificados, no tienen una identificación bien marcada, porque es como nosotros, nada más consumen todo lo que va del extranjero y son exportadores de materia prima. Inclusive Brasil, ustedes saben por qué le interesa a China, porque es el que exporta más soya, azúcar y demás materia prima. Entonces, ese es el problema. Si nosotros seguimos con esa forma de hacer intercambio con otros países, pues no vamos a salir de su desarrollo. Y la educación, según estaba viendo ayer un reporte, los primeros lugares en el mundo los tiene en educación el sudeste asiático. Está por arriba de Estados Unidos, por arriba de Europa y demás. Entonces, tienen cosas positivas. Bueno, pues esas cosas positivas hay que tratar de captarlas, no las negativas. Pero por eso Cuba es una situación interesante, pero delicada. Gracias. Pues yo creo que es muy complejo el problema, porque es multifactorial y es muy difícil de sintetizarlo en unos cuantos minutos. Tendríamos que abordar lo económico, lo político, lo militar y particularmente lo social. O sea, cómo está entendiendo la población todo este proceso. La correlación de fuerzas yo creo que lo viene determinando más bien es el gigante chino. O sea, el poderío militar de Estados Unidos desde hace años que se le vino para abajo, que hay de los 80s con la política de Dan Garrote, eso poco a poco ha venido deviniendo, se le sale del Huacal de Brasil, Cuba, etcétera, y eso refleja que bueno, ya no es el mismo gigante de los 70s, 80s. El gran problema para mí es que China viene también con las fauces abiertas, no nos hagamos las distribuciones de que porque se jactan de ser socialistas, vienen como hermanos de la caridad, no, también viene a ver cómo absorben el poderío de Latinoamérica. Entonces yo creo que hay que estar muy atentos con la situación, porque no sé en qué va a repercutir que se posesionen más fuertemente los asiáticos aquí, como lo trató de hacer en Cancún. Lo que lo trataba de hacer así, era un estado chino ahí prácticamente, ¿no? Entonces eso le va a mover mucho tapete a Estados Unidos y obviamente la prueba va a responder de una manera violenta, va a buscar mil formas de tratar de violentar, pues para volver a posesionarse aquí en Latinoamérica. Por otro lado, lo económico ya olvidémonos, porque para mí sí me mueve el hecho de que a Cuba siempre lo estemos viendo como el pobrecito, ¿no? De que fue ¿cómo se fue? Sí, fue la víctima, su mercado fue bloqueado, ¿no? Entonces a mí me mueve un poco, porque quiere decir que siempre estuvo, vale el término, pues estuvo amamantándose de Rusia, y eso creo que es perjudicial, porque nos rompe totalmente el esquema, nos viene a decir, ¿saben qué? Que sus sueños socialistas pues no funcionan, y ellos lo están diciendo los hechos. Y de ahí paso un poco a lo social, que para mí es lo más importante y lo que tenemos que absorber, incluso tenemos que enseñar mucho a los mexicanos. ¿Por qué? Porque mi pregunta siempre, cuando a una persona que ha visitado Rusia, que ha visitado Cuba y todo, le pregunto, ¿y cuál fue su percepción del ciudadano de a pie hacia el Estado socialista? O sea, ¿cómo modificó su cosmovisión en su cotidianidad? Sí, porque la verdad es que yo a los cubanos que conozco, miren, pero como para hacer negocio aquí,
no vienen a promover el socialismo, siempre vienen a ver qué hacemos de business, qué hacemos del otro. Y discúlpenme, pero yo creo que al PAN y al PNP. Entonces, creo que a mí eso me preocupa demasiado. El golpe que menciona el compañero, yo creo que lo recibimos desde la URSS, pero afortunadamente yo creo que tenemos un corazón a prueba de todo, que seguimos con los ideales, porque lo entendemos como un proceso, como un tropiezo, como un experimento de la sociedad, que bueno, nos caemos y de ahí aprendemos y continuamos buscando, ¿no? O sea, la sociedad la democracia, como decía el compañero, pues ha venido siempre de arriba para abajo. O sea, tenemos que dar la voltereta, y en eso los mexicanos estamos enseñando. Con todo lo cuestionable que sean los partidos y el movimiento, México es mucho más participativo ahorita que lo que fue por los 80s, incluso por 90s. Y yo creo que eso tenemos que enseñárselo al mundo, porque desgraciadamente yo en los congresos no confío en nadita, y se lo voy a decir, compañeros, porque nada va compañero, que como decía el compañero también, dice representar, y no representan a veces nada, el 80% no representan nada, compañeros, y más que nada, se lo voy a decir de calma, así como va, van a tomarse una chela, van a nada más a estar sentados un buen rato, y al rato a cotorrear, y lo hacen aquí en México y en China, yo creo también. Entonces yo los congresos no les creo, yo creo más cómo están viviendo los compañeros, los ciudadanos de todos los días, el régimen, y cómo lo comienzan a cambiar a partir de nosotros. Y reitero, los mexicanos, con todo lo que nos pueda criticar, y sí es cierto lo que dicen Morena y PRD y lo que quieran, pues están amafiados, compañeros. A lo mejor Morena un poquito menos porque tiene un poco menos de poder, vamos a esperarnos a ver qué pasa en 1 o 2 generaciones. Pero con todo y eso, compañeros, estamos avanzando. A mí me enorgullece decir, cuando menciono este dato, me enorgullece decir, las compañías en 1953 no tenían derecho al voto, y hoy con todo lo que se les pueda criticar están empoderadas en muchos puestos políticos. Muchas gracias. Bueno, ya hay un buen de material como para echarme otra hora. No, seré breve. Sí, por supuesto que en términos de nomenclatura, democracia, poder del pueblo, no existe, pero también en términos de entendimiento están perfectamente establecidas las dos democracias, que es la democracia representativa, que es de la que vivimos y la que nos venden como democracia verdadera, y la democracia a la que aspiramos, y la democracia por la que muchos luchamos, la democracia participativa, que es lo que vendría a ser democráticamente una verdadera democracia. Por supuesto, lo de Maduro es un planteamiento metafórico, sí, es metafórico, pero bueno, seamos serios también. Bertolt Brecht lo establece, las dificultades para hablar sobre la verdad, a quién va dirigido, en dónde se dice, etcétera, etcétera, y estas verdades son claras. Y si al pueblo boliviano y al pueblo latinoamericano le dices, me habló el pajarito, aunque sea una metáfora sensacional, pues es poco clara. Es poco clara. El político, cuando le habla al pueblo, tiene la obligación de hablar con claridad. Yo diría, como dijo Chávez, yo repetiría tal, no vino ni me habló el pajarito, porque eso confunde. Con todo el respeto, lo dije a Maduro, falta también, valga la redundancia, capacidad de las formas en el ejercicio, y por supuesto sería mucho más efectivo si fuese más directo. Lo que pasó y lo que se logró, bueno, pues uno ve lo que pasa, uno ve una Panamá, y bueno, no lo iba, ya que insiste Laura, pues entraré. Panamá merece un análisis, Hay un Panamá de 1999 para atrás y hay un Panamá del 2000 para acá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla: soberanía sobre el canal de Panamá. Voy a hacer números un poquito. Pasan cada barco, cada transporte que pasa por el canal paga entre $200,000 y $300,000. Al año pasan 70,000 barcos por el canal de Panamá. En términos gruesos, si ponemos no los 300 sino los 200,000, son tantos como $14,000 millones que le entran al pueblo panameño a partir del año 2000. Esto ha transformado Panamá.
Por supuesto está el recuerdo del barrio bombardeado cuando fueron por Noriega, y lo tienen. Maduro bajó, inició su visita en Panamá con una visita al barrio del Chorrillo, un planteamiento perfectamente digno desde el punto de vista humano y una señal perfectamente clara desde la posición política. Mis respetos para el señor del Pajarito en esa postura, en esa forma de señalar. Pero te encuentras, y fue mi primera impresión, vas a la cinta costera, que es una costera, pero una costera artificial. Es una costera que la hicieron, y es obvio, con relleno en algunas partes, pero que tiene 4 carriles de ida y 4 carriles de regreso, y donde corren los autos a gran velocidad, y tiene puentes, y está preciosa, sensacional. Yo me peleé con mis compañeros porque, bueno, soy diabético, pero me cuido, siempre salgo todas las mañanas a matar glucosa. Digo yo, ¿a dónde vas a matar glucosa? Y salgo a caminar unas 40 minutos, y estos locos se quedaban dormidos. Digo, no solamente era por el caminar, sino por el placer de caminar por esa cinta costera. Pero tú te paras en la cinta costera y volteas y tienes aquí 5 edificios de más de 60 pisos, y de este lado tienes otros más de 70, y entonces la primera vez, se los confieso, me deja el taxi a 2 cuadras de mi hotel y me para allí en la cinta y digo, ¡y Dubái! No, Panamá, ese milagro económico se llama canal. Pero bueno, adelantándome porque no va en orden, pero aquí va este esquemita. El negocio es el negocio, y con todo y resabios o herencias sandinistas, los micas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, o de la fracción del Frente Sandinista que gobierna con Ortega Nicaragua, tienen su proyecto y está en marcha la apertura del canal transoceánico en Nicaragua. ¿Y le están haciendo los gringos? No, es capital chino. Los chinos están haciendo el canal en Panamá. Ahí está, lo dejo nada más para el anecdotario por lo pronto. Evidentemente lo que pasó y lo que se logró, yo creo que fue claro, Uranga, cuando dice, pues pasó que tomamos contacto reafirmamos contactos que teníamos como Comité Mexicano por la Paz. Generalmente los comités por la paz tienen una tendencia izquierdista, aunque son abiertos. En el nuestro está gente como la Moreno, que es la diputada María de los Ángeles Moreno. Hay gente del PRI, hay gente, no, panistas no hay, esos ya saben que no rebuznan porque no les alcanzan las cuerdas vocales, pero sí hay priistas y sí hay de otras tendencias. En este momento el comité lo maneja nuestro compañero, es presidente, nuestro compañero Brito, que es un 68ero, o sea que es oposicionista desde que era chiquito, pues, y eso le da esta cobertura o esta orientación. No sé si en este momento lo manejaran los priistas, si hubiese pasado lo mismo, pero bueno, a nosotros nos permitió fortalecer lazos con comités por la paz de Cuba, que fueron los que nos invitaron, nos insistieron. Fortalecimos lazos con comités de la paz en Panamá, con comités de la paz en Venezuela, con comités de la paz en otros estados, en Brasil, y por supuesto nos dejó muchas tareas pendientes, muchas hipótesis por trabajar y muchas utopías por desarrollar. Claro, yo creo que esto fue lo central de nuestro viaje, de nuestra aventura, de lo que pasó y lo que se logró. Fue omisión mía, y confieso mi omisión porque me quedé en el América continental. Pero claro, lo que nos dicen Aruba, Martinica, Trinidad, Tobago, Haití, Dominicana, Jamaica, Cuba, Barbados, Puerto Rico, Dominica, por supuesto que es todo un universo. Y bueno, están desde los viejos recuerdos de la invasión gringa a Armenada, recuerdan ustedes esa invasión, y bueno, una resistencia política y una resistencia organizativa que ha dado sus frutos ahí, pero también
se ha externado. La ministra de Trinidad y Tobago tuvo una postura muy digna, muy fuerte y hasta cierto punto radical. Evidentemente los dominicanos que están señalados como los más cercanos a los cubanos, no solo geográficamente, sino también ideológicamente, claro, notan, ustedes saben que junto con Colombia y Cuba, los dominicanos son los únicos que requieren visa para entrar a la Comunidad Económica Europea. O sea, vamos, están señalados. Se manejan con mucha discreción, pero bueno, evidentemente no todo es Haití, ni todo es Cuba. Cada uno de los países tiene sus características y también entre los países del Caribe, pues hay estados libres asociados como Puerto Rico, que es una estrella más en las estrellas de la bandera estadounidense, y países como Cuba con su estrella solitaria. Y entre estos dos extremos, búsquenle las posturas ideológicas que quieran y existen. Así como hay presidentes que son no como este colombiano que tiene sus cosas interesantes, sino como el anterior, el Uribe, el fascista degenerado. Evidentemente hay presidentes así, hay dirigentes así y hay orientaciones así, pero también hay gente, dirigentes y organizaciones como esta en Trinidad y Tobago o como la de la Resistencia de Grenada. En fin, es todo un mundo que requiere. ¿Quién fue el que mencionó lo del Caribe? Bueno, alguien de ustedes lo mencionó en su intervención, no apunté los nombres, pero por supuesto que también juegan bien. Es muy interesante el planteamiento de la reflexión que haces alrededor del periodo especial. Cuando cae la URSS, uno de los errores cubanos fue el afincar en los primeros años de la revolución por necesidad al principio, pero bueno, hasta los enlatados alimenticios le mandaban de la Unión Soviética. Recuerdo aquella anécdota de que pinches rusos son unos burdos porque mandan unos enlatados a Cuba por ahí de 1963 y al llegar a Cuba los bajan del barco y ¡pum!, están todos inflados. Pues sí, porque las normas de los productos soviéticos estaban hechas para las temperaturas de Moscú, no para las temperaturas del trópico. Llegaban al trópico y ¡pum!, se hinchaban, ¿eh? Y entonces los cubanos al principio decían, pinches rusos son unos burdos. No, es que había que equiparar cosas tan elementales como los contactos. Los contactos cubanos antes de la revolución eran el bifásico como el nuestro. De pronto llegan las cosas, llegan los electrodomésticos rusos que tienen terminal rusa, que es como la europea, que es esa trifásica, lo quitan, no me acuerdo exactamente cómo es, pero bueno, tuvieron que adaptarse. Eso fue el primer periodo, pero después, un poco en aras de que estamos bloqueados, la dependencia fue casi total en alimentos, en insumos, en electrodomésticos, etcétera, y dejaron de producir cosas que podían producir ellos. Obvio, cuando viene la caída de la URSS y el cierre de aquella dependencia, pues la crisis es tremenda, la crisis casi deshace. Pero también esa crisis generó una claridad que debemos tener y que deben tener los cubanos, sobre todo deben tener los cubanos y que la tienen. No se trata de agarrar, de marchar por el camino chino o de retomar el partido de la resistencia del Partido Comunista en la Unión Soviética, que ahí está, pues. El Partido Comunista de la Unión Soviética ha ganado elecciones en Rusia, en la Rusia de Putin, y bueno, no se trata de uno u otro, se trata de que Cuba, y eso es lo más interesante, eso es lo ejemplar y eso es lo histórico, de que Cuba no es solo vanguardia en la revolución, sino Cuba está siendo en este momento, y lo ha sido en el periodo especial para acá, quien descubre los nuevos caminos del socialismo a la latinoamericana, que tampoco va a ser un socialismo a la latinoamericana,
va a ser un socialismo a la cubana que va a ser distinto al socialismo de la venezolana, diferente al socialismo mexicano, porque todos tenemos que encontrar nuestro propio camino, ¿sí? Evidentemente aquello de que Marx y Lenin son los que alumbran las oscuridades de nuestras ignorancias, sí, pero con sus acondicionamientos aquí, por supuesto. Yo sí creo que el marxismo requiere una oportunidad, porque sí reclamo y sí digo de que el marxismo no ha tenido su oportunidad. ¿Por qué? Ya saben que me encantan las anécdotas poéticas, pero ¿sí? Marx dijo que la dictadura del proletariado era la meta del futuro, ¿no? Pues por lo menos en la experiencia soviética, la dictadura del proletariado fue sustituida por la dictadura del comité del partido. La dictadura del partido fue sustituida por la dictadura del comité central. La dictadura del comité central fue sustituida por la dictadura del secretariado, y la dictadura del secretariado fue sustituida por la dictadura del secretario general. Y esto es de la Unión Soviética, en el estalinismo. La dictadura del proletariado fue sustituida por la dictadura de José Pepito Stalin. El marxismo no tuvo su día en la Unión Soviética, quizá lo tuvo los tiempos en que Lenin estuvo vivo, pero a partir de que Lenin se murió, aquello dejó de ser marxismo, dejó de ser dictadura del proletariado y empezó a ser la dictadura del secretario general. En Cuba se ha vivido una dictadura popular, una dictadura del proletariado, creo que están en el proceso, pero hasta ahora, por lo menos en los primeros años, la disciplina férrea del Partido Comunista Cubano tuvo que ejercerse con una necesidad. Ahora, ¿el nuevo camino cuál es? El nuevo camino se está construyendo, y por supuesto que los cubanos están en un fuerte debate, y nosotros podemos aportar, pero es una bronca que lo van a resolver los cubanos o no se resuelve, como nosotros tenemos que resolver nuestra bronca o no la resuelve nadie. No nos la van a resolver los chinos, no nos van a resolver los recuerdos socialistas de la URSS, no nos la va a resolver el ejemplo cubano. Tenemos que resolverlos en cada uno de nuestros pueblos latinoamericanos nuestro propio camino. China, pues sí, China es muy chistosa, ¿no? China es muy chistosa, pero parafraseando al mismísimo Mao, ¿no? Ahí viene China, ahí viene el tigre del oriente, pero abusados, porque también el tigre puede ser de papel, ¿no? También el tigre puede ser de papel. En ese sentido, claro, yo hablaría de una fracción de República China en México, ¿sí? Tepito hace un buen tiempo que es una ínsula china, el que lo dude vaya de compras, ¿no? Pero no solo sucede en Tepito. Un amigo mío me invitó, me dijo, ¿me traes unos sombreros Panamá? ¿Me traes uno que no esté hornado? Porque lo voy a hornar aquí. Y sí, le conseguí sus sombreros Panamá, le traje 2, y había sombreros desde $130 hasta de $5. Los de $5 eran de papel y tenían su etiquetota Made in China, y yo ilusionadamente agarré los míos de $30 cada uno, los guardé, los hice rollitos, los metí a la maleta, se los traje a mi amigo, y cuando se los doy, digo, mira, aquí están tus panameños Made in China. Así como nuestra Virgencita de Guadalupe, ustedes la pueden encontrar en Made in China, pues también el sombrero panameño, el sombrero Panamá, comprado en Panamá, es Made in China, igualito que el pase del Pacífico al Atlántico o del Atlántico al Pacífico en 3 o 4 años se va a poder hacer por territorio nicaragüense gracias a la tecnología china. Bueno, por supuesto que debemos tener muy abiertos los ojos con los chinos. Y bueno, finalmente este aspecto a nivel de producción, educación en el sudeste asiático, pues refuerza
la trascendencia de los cubanos. ¿Quién en el mundo la vanguardia educativa está en el sudeste asiático, en América, no América Latina, América, junto a Estados Unidos y junto a Canadá? El mayor nivel académico está en Cuba, el mayor nivel académico está en Cuba. Y bueno, planteo algo al margen, con mi camiseta guindé blanco puesta. Ese es el pleito actual en la educación mexicana. Ese fue el pleito en el Politécnico, esa es la tensión que se sigue viviendo en el Politécnico. Esto es el México de la popular educación. Nos ha dado ejemplos como el siguiente. Dicen los panameños que la verdadera fuerza de las decisiones en Panamá, que no es el esquema neoliberal, o sea, no tiene mucho dinero, pero aguas, son neoliberales, esa riqueza no es para todos. Dicen que la verdadera fuerza, que las que mandan en Panamá son las mujeres son las mexicanas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los cuadros dirigentes panameños se formaron en México, en la UNAM, en el Politécnico, en el Tecnológico de Monterrey. Esto, en Panamá, al igual que en Guatemala, en El Salvador, Honduras, todo Centroamérica, no sé Colombia, no sé Sudamérica, creo que el fenómeno es distinto, pero todos los centroamericanos de grandes niveles durante años venían a formarse a México. ¿Por qué? Por la calidad y la trascendencia de la educación mexicana. Calidad y trascendencia que ha venido a la baja, y que con la reforma de Peña Nieto y nuestros demócratas representantes de las cámaras es una realidad, y a la que los primeros que se pusieron fueron los muchachos del Politécnico. Viene para formar precisamente mano de obra barata. Las grandes transnacionales van a traer a sus técnicos y a sus ingenieros de primer nivel, y los técnicos operadores, los técnicos que se van a ensuciar, los técnicos que van a aplicar la tecnología ya definida, pues van a ser los profesionistas del lugar, que obviamente van a ser más baratitos. Y bueno, esa es nuestra historia, que de alguna manera tenemos que cambiar. En esta democracia participativa, hace alrededor de 30 años, después de Bistock, alguna lumbrera priista decidió que no había que invertir más dinero en Pemex, en el rubro de investigación. El Instituto Mexicano de Petróleo pasó de ser un gran centro de investigación a ser un gran recolector de bibliografía internacional. Dejó de hacerse investigación, y 30 años después, por supuesto, Pemex no tiene tecnología de punta, ahora hay que comprarla. Por eso es necesaria la reforma energética, y entonces ahora votan en la reforma energética para dar Pemex al capital extranjero en el rubro de tecnología. No sería más fácil que regresáramos a invertir en investigación. Bueno, hasta ahí lo que ustedes marcaron, que lo comento a vuelo del pájaro, obviamente da para mucho más, pero que nos permite tener una profundización un poco más allá de lo que dijimos en primera instancia. ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces solo nos resta repetir el agradecimiento a Brújula Metropolitana por la invitación, particularmente la invitación a Laura, que ya nos reclamó porque no la llevamos. Ya nos comprometemos públicamente a que si nos invitan a la 8ª cumbre dentro de 2 años, la invitaremos. Y pues el comercial, ¿no? Si alguien desea alguno de estos libros, aquí están a la venta. Muchas gracias. Maestro
De parte de Brújula Metropolitana se le hace un reconocimiento de todos nosotros los que integramos este colectivo, hacer un amplio reconocimiento a su labor de todas estas pláticas tan interesantes, todos estos conversatorios, como dice Laura, y agradecerle de antemano a usted y al maestro Jaime su presencia con nosotros. Cada plática nos enriquece tremendamente. Muchísimas gracias, maestro.